en tres segmentos: una insuficiencia córtico suprarrenal, que la vamos a dividir en primaria, aguda y crónica; una secundaria, terciaria, en otro tema que sería el hipertiroidismo; y por último el hipotiroidismo. Bien. La insuficiencia córtico suprarrenal es una patología en la cual se da una pérdida aguda o crónica, puede ser primaria o secundaria, de la cual se da una reducción de la producción de las hormonas. En este caso sería la hormona ACTH. La insuficiencia la hemos dividido, como ya dije, en aguda y crónica, y también en una secundaria. Primero vamos a hablar de la insuficiencia córtico suprarrenal aguda primaria. Pásala, por favor. En la insuficiencia córtico suprarrenal aguda primaria, esta se puede deber a ciertas características, como un aumento súbito de las necesidades de los glucocorticoides en los pacientes con insuficiencia crónica, o sea, una crisis suprarrenal. Y también puede ser por una retirada rápida de los esteroides o una falta en el aumento de la dosis de los esteroides en los periodos de estrés en pacientes con supresión suprarrenal. Y también podría ser una hemorragia suprarrenal masiva. En este caso, una hemorragia suprarrenal neonatal, en el cual se da más que nada en el síndrome de Waterhouse-Fridsen, que es la patología que voy a hablar a continuación. Bájala, por favor. Eh, el síndrome de Waterhouse-Fridsen es un síndrome muy infrecuente, es una enfermedad muy infrecuente que generalmente afecta a los niños, pero también puede afectar a las personas de edad adulta. Básicamente, el síndrome de Fridsen es un grupo de síntomas que se presenta a raíz de una falta de funcionamiento de las glándulas suprarrenales, es generalmente por el resultado de un sangrado de dichas glándulas. Este sangrado se da por unas bacterias, y la bacteria que generalmente ataca en este caso sería la Neisseria meningitidis. Esta bacteria ataca en más del 90% de los casos los agentes infecciosos, y el resto de patologías como la Pseudomonas aeruginosa, la Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, que también están ahí, es en menos porcentaje. También un factor de riesgo serían los pacientes inmunocomprometidos y también los pacientes que no tienen, en el caso, ¿no?, la asplenia, o en este caso también podría ser por una asplenia o una hipoasplenia funcional, que el vaso no funciona adecuadamente y también podría ocasionar un factor de riesgo. En sí, la patología es causada por una infección severa, es de muy rara frecuencia y el cuadro clínico es de muy mal pronóstico. A ver, siguiente, por favor. Respecto a la fisiopatología, no se tiene claro cómo se da esta enfermedad, solamente hay teorías, y una de las teorías más aceptadas hasta ahora es que la Neisseria meningitida secreta una endotoxina en la cual interviene en la hemostasia de la coagulación de la sangre. En cuanto a la endotoxina daña la corteza suprarrenal, entonces se produce una hemorragia, y además la endotoxina también interfiere con la hemostasia para que no haya una coagulación. Es decir, que interviene en los factores de Heckman, que es el factor 12,
y también el factor tisular, que es el factor 7. Entonces la cascada tanto intrínseca como extrínseca no se va a poder dar y por tanto el fibrinógeno no se convierte en fibrina y no se produce una coagulación. Esto va a tener como consecuencia un SID, una coagulación intravascular diseminada, y esta va a ser causa de la patología, la hemorragia que tiene la corteza suprarrenal. Básicamente esa es la fisiopatología. También existe por la Neisseria una septicemia. La septicemia va a producir más destrucción tisular masiva, va a producir más lesión endotelial, no se va a producir una agregación plaquetaria como tal, incluso puede haber oclusión vascular, puede haber isquemia, va a haber va a haber activación de la plasmina que tiene como consecuencia la fibrinólisis, lo que va a producir en tal consecuencia como un mayor sangramiento de la corteza suprarrenal. El siguiente, como características de la enfermedad, como sintomatología, se puede dar una hipotensión rápida y progresiva que puede acabar en shock. También por el SID se tiene una presentación de una púrpura generalizada en la piel, y también por la septicemia y por la hemorragia tienen una insuficiencia córtico suprarrenal. También pueden tener dolor abdominal torácico, fiebre, náuseas, lesiones hemorrágicas de piel, no solo petequias, sino púrpuras, hematomas, también hay deshidratación y puede conllevar a un shock. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento, el tratamiento pues se podría dar en dos grandes aspectos a tomar en cuenta. Por un lado sería una terapia antimicrobiana de amplio espectro o específica, y eso cubriría las posibilidades de los meningococos o cocos gram positivos. Se puede emplear desde penicilinas, cefalosporinas y otros más. Y por otro lado también un tratamiento para el shock, siempre y cuando lo haya, ¿no? Considerando la insuficiencia renal que tiene el paciente. Y eso es todo de mi parte. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Continuando, vamos a hablar de lo que es la insuficiencia córtico suprarrenal Un ratito primaria. con John. Sí, doctor. Un ratito con John. Hola, John. Sí, doctor, yo soy yo. Sí, doctor, yo te tú estás escucho. continuando. Yo pensé que era otra expositoria. No, doctor. Tú No, mismo vas a hacer. no, primer expositor es Yuliño, doctor. Ok. Entonces, Yuliño. Sí, doctor, lo escucho. A ver, te comento. El síndrome que has presentado, yo no lo he visto nunca. Y ya tengo 30 años de médico, así que debe ser poco frecuente. En verdad, las epidemias de meningitis han disminuido pues notablemente en su presentación, debido seguramente a la mayor disponibilidad de antibióticos. Pero lo que yo sí veo, y con relativa frecuencia, en la unidad de cuidados intensivos donde trabajo, es que un grupo de pacientes en shock séptico, al margen de el germen que estuviese condicionando el shock séptico, se tornan refractarios al uso de vasopresores. ¿A qué me refiero? A que empiezan a necesitar megadosis o dosis sumamente altas que a su vez exponen a muchos efectos adversos para mantenerles la presión arterial en niveles adecuados. Un grupo de estos pacientes
Cuando les añadimos corticoterapia, específicamente hidrocortisona, empiezan a mejorar su presión arterial, por lo que se asume que en determinado momento este grupo de personas hacen una falla suprarrenal aguda. Entonces, en el protocolo o en la guía de práctica clínica del manejo del shock séptico, entendemos que cuando hay necesidad de dosis muy altas de vasopresor, hay que añadirle corticoide, porque se está produciendo una insuficiencia suprarrenal aguda, que está condicionando la refractariedad de la hipotensión y del shock. Eso es lo que vemos nosotros con mucho más frecuencia que el síndrome que tú te has referido. Por cierto, también hay una coagulopatía intravascular diseminada, o sea, un CID, en pacientes que están en shock sépticos también refractarios. Hay ya componentes de CID. Quizás tenga también alguna relación, porque tú estás hablando de una hemorragia suprarrenal, no lo sé. Pero esto es lo que nosotros observamos ahora en este momento. Te habías referido, Yuliño, a esta insuficiencia suprarrenal primaria aguda. ¿Cómo me podría yo dar cuenta de que estoy frente a una insuficiencia suprarrenal aguda? Es decir, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas más relevantes que me debieran hacer pensar que estoy frente a esto? Según lo que leí, doctor, el cuadro inicial es una fiebre elevada súbita asociada a un cuadro de sepsis grave y también la gran presencia de púrpura progresiva en las extremidades. Y bueno, eso es lo que Esto es leía. la enfermedad que tú has visto, Ajá. específicamente la condicionada por Neisseria meningitidis, que nos va a dar CID y púrpura por otra razón fisiopatológica. Pero las manifestaciones de una insuficiencia suprarrenal aguda son, en principio, hipotensión arterial. Ya. 1. 2. Al fallar al establecerse la falla renal, puede generarse una hipercalemia severísima que requiere intervención y manejo. Lo de la fiebre, a veces puede no darse fiebre, sino más bien, y esto es lo que nosotros vemos en los pacientes con shock séptico refractario grave, hacen hipotermia. En muchos casos nos hacen hipotermia. ¿De acuerdo, Yuliño? Sí, doctor. Ok. Continúa, John. Gracias, doctor. Bien, continuando, vamos a hablar de lo que es la insuficiencia córtico-suprarrenal crónica primaria. En lo que es la enfermedad también conocida como la enfermedad de Addison,
Pues en 1855 Thomas Addison ve pacientes que tienen larguidez, debilidad y cambios de color de piel, que son una de las manifestaciones que va a tener esta enfermedad. Que este síndrome se va a caracterizar porque va a presentar defectos en lo que es la secreción de hormonas de la corteza suprarrenal. Y por ende también va a haber lo que es altas concentraciones de la hormona adrenocorticotrópica, la CTH. Esto principalmente causado por que va a haber una destrucción progresiva de la corteza suprarrenal. Entonces, hablando de la epidemiología, en Europa llegó en la década de 1960 al 1993, llegó a haber de 40 a 70 casos por millón de habitantes. Ya. Entonces, a finales del ciclo pasado vamos a llegar a tener que se alcanzó casi 144 casos por el millón de habitantes. Actualmente, en los últimos años, se está llegando que se encuentra casos de 4 a 6 habitantes por millón, pero anualmente, siendo los más frecuentes la raza blanca y las mujeres. También podemos hablar un tanto que las manifestaciones clínicas que va a tener estos pacientes se va a presentar a cualquier edad, pero teniendo mayor frecuencia entre los 30 y los 50 años de edad. Entonces, la patogenia que va a presentar esta enfermedad de Addison va a tener principalmente, van a haber varias enfermedades que puedan causar daño a la corteza, pero en un 90% vamos a tener que la suprarrenalitis aguda autoinmunitaria, también la tuberculosis y el SIDA o neoplasias metastásicas. Sí, doctor. Perdón, no te escuché. No, pensé que me estaban preguntando, doctor. No. Ya, Voy a doctor. preguntarles al final. Ya, No ya, cuento. doctor. Bien, entonces, continuando, vamos a ver que una patogenia es la suprarrenalitis autoinmunitaria, que va a ser una de las más frecuentes de esta insuficiencia suprarrenal, que principalmente se produce por una destrucción inmunitaria de las células que van a encargarse de lo que es la esteroidogenia, dándose así que va a generarse anticuerpos que van a atacar las enzimas que son claves en este proceso, tanto la enzima 21 hidrolasa y la 17 hidrolasa que van a ser atacadas en este proceso. Vamos a tener que se va a dar en dos contextos, como es el primero el síndrome poliendocrino autoinmunitario del tipo 1 y el síndrome poliendocrino inmunitario del tipo 2. Principalmente el tipo 1 se va a caracterizar porque va a presentar una candidiasis mucocutánea crónica. También va a tener unas anomalías en la piel, en el esmalte dental y también lo que son las uñas. Esto por una destrucción de los órganos diana que va a ser generada por el gen aire que se presenta en el cromosoma 21q22, que al tener una ausencia de este gen que, que va a alterar a los linfocitos T centrales, va a generar que antígenos tisulares periféricos que van a ver aquí van a facilitar esta autoinmunidad, principalmente desarrollando anticuerpos que van a atacar a las interleucinas 17 y la interleucina 22. Entonces, una vez que se da estas interleucinas van a ser importantes para lo que son las defensas contra los hongos y al ser atacadas, el cuerpo se va a presentar predispuesto a lo que son las candidiasis mucosas crónicas. En el caso del síndrome poliendocrino autoinmunitario del tipo 2, en este caso no va a haber candidiasis, pero esto se va a presentar en edad adulta, pero se va a presentar
con una combinación entre la insuficiencia suprarrenal y puede ser una tiroiditis que esté autoinmunitaria, que va a ser la inflamación de tiroides por un ataque inmunitario, o una diabetes tipo 2. Entonces, la combinación de estos va a generar este síndrome poliendocrino autoinmunitario del tipo 2. Esa es principalmente la diferencia con el tipo 1. Otra patogenia que tenemos es las infecciones, que va a estar generadas ya sea por la tuberculosis y los hongos. En caso de tuberculosis, en los últimos años, por medio de antituberculósicos que ya se está utilizando, un tanto se reduce, pero se sigue considerando porque hay zonas o núcleos en donde aún hay rebrotes o hay lugares donde se encuentra la tuberculosis y están ocasionando estas insuficiencias. Aún hasta estas épocas, este ciclo se van presentando. En caso de los hongos, vamos a tener principalmente que van a atacar lo que son los Histoplasma capsulatum y el Coccidioides ignitis. Son las dos causas más frecuentes. Ahora, pero también presentan acá, podemos tomar en cuenta los que son los pacientes que tienen SIDA, que también tienen riesgo a infectarse con lo que pueden ser citomegalovirus o Mycobacterium avium, o también por cuestiones no infecciosas como sería el sarcoma de Kaposi. En tanto, también otra patogenia es la metástasis del cáncer, que vamos a tener que se va a dar por una diseminación de estos carcinomas, cuando vaya a ser metástasis y vaya a llegar a lo que son las glándulas suprarrenales. En aquí vamos a tener las dos principales que van a causar esto es el cáncer de pulmón y el cáncer de mama, pero sin descartar otras causas como puede ser el cáncer digestivo, melanomas o cáncer hematopoyéticos, como es el caso de la leucemia. También tenemos las causas genéticas, donde tenemos que puede generarse por una hipoplasia suprarrenal congénita o una adrenoleucodistrofia. Esto principalmente dado a la mutación del cromosoma 10, en donde es el encargado principalmente el desarrollo de estas glándulas suprarrenales. Al haber problemas de esto se va a tener lo que son las causas genéticas. Pasando a la fisiopatología, ya se tiene. Sí, doctor. No es el cromosoma 10. No. Es el cromosoma X. Perdón, doctor. No es el cromosoma 10, no se sí, vayan doctor. a confundir. Un error. La patología es sumamente rara y está asociada pues a este cromosoma y por tanto más manifiesto en varones, pero no es cromosoma 10, es cromosoma X. Sí, doctor, perdón. Eso se me pasó el X. Ya. Entonces, continuando con la fisiopatología, a nivel molecular y celular, pues vamos a tener que las infecciones virales van a generar respuestas tisulares excesivas que van a potencialmente generan pues apoptosis o necrosis en las células adrenocorticales. Entonces, cuando se presenta esto, se van a desencadenar lo que es la activación de las células dendríticas locales, que van a hacer lo que van a transportar o presentar estos antígenos de las células CD4 y los TH1, que van a liberar o ayudan a que se pueda dar una expansión clonal comprometida de los linfocitos citotóxicos y las células B autoreactivas. Estas van a liberar, como ya había mencionado, anticuerpos que van a atacar a enzimas como es la 21-hidroxilasa, que posiblemente va a haber otros anticuerpos también como los que mencionamos anteriormente, la enzima hidroxilasa, la 17. Bien, después de esto, posterior a ello se va a dar lo que la destrucción gradual del tejido adrenocortical que esta va a estar mediado por 4 mecanismos. Como es el primer mecanismo, la citotoxicidad directa de linfocitos que induce la apoptosis. El otro es la acción de citotóxicas directas del interferón gamma
y las linfotóxicas alfa, que estas van a ser liberadas por lo que son las células Th1-CD4 más las activadas. También tenemos aquí lo que es la citotoxicidad celular por anticuerpos o por activación del sistema de complementos, pero también que van a estar mediados por los anticuerpos. Vamos a tener como cuarto mecanismo lo que son los efectos citotóxicos del citoplasma inflamatorio. Aquí vamos a tener a las interleucinas 1 beta, al factor de necrosis tumoral alfa y también los radicales libres como es del peróxido y del óxido nítrico, que van a estar secretados tanto por monocitos y macrófagos. Bueno, vamos a tener las manifestaciones clínicas que nos van a dar, que nos va a dar esta enfermedad, que van a estar relacionadas principalmente por las hormonas que van a secretar lo que es la glándula suprarrenal, principalmente la mineralocorticoides y la glucocorticoides. Pero a la par también va a presentar síntomas por las concentraciones altas de ACTH. Entonces, si presenta un paciente con lo que es la insuficiencia de mineralocorticoides, dado que una de las principales es la aldosterona, que está generada en la zona glomerular, se encarga de lo que es el aumento de las concentraciones de sodio, del cloruro, del bicarbonato. Cuando hay una insuficiencia de esta hormona, vamos a tener pérdida del sodio, del cloro, de agua y potasio, lo que nos va a llevar a presentar o va a presentar el paciente una hiponatremia, va a haber pérdida de líquido extracelular, disminución del gasto cardíaco y la hipercalemia por pérdida principalmente del potasio. Otros síntomas que va a presentar cuando hay una insuficiencia de esta hormona son la deshidratación, debilidad y fatiga que se va a poder observar en el paciente. Cuando se presenta lo que es la falta o la disminución de los glucocorticoides, como bien sabemos, esta hormona es encargada de la resistencia o la tolerancia al estrés, entonces va a haber una baja tolerancia a este problema. Una de las glucocorticoides es el cortisol. Entonces tenemos, como este cortisol se encarga también de los metabolismos de carbohidratos, vamos a presentar una hipoglucemia. También el paciente va a presentar letargia, debilidad, va a presentar fiebre y algunos síntomas digestivos como la anorexia, náuseas y el vómito. Ahora, una característica de estos pacientes con síndrome de Addison va a ser lo que es cuando se presenta una alta concentración de ACTH por la disminución de cortisol. Entonces aquí vamos a presentar que el paciente va a tener una piel bronceada, dorada, sin haberse expuesto a lo que es el sol. También encías y las membranas mucosas que van a tener un color negro azulado. En el tratamiento, estos pacientes van a tener principalmente ya el reemplazo hormonal de por vida, el cual se utiliza con mayor frecuencia lo que es la hormona, o mejor dicho, el medicamento, la hidrocortisona, que reemplaza la hormona cortisol. Este medicamento se utiliza cuando son cuestiones leves y puede ser suficiente su administración, pero podemos pasar a hacer el uso del fludrocortisona, que es un corticosteroide, que un poco se utiliza cuando el efecto de retención de sales que vaya a tener la hidrocortisona no es lo óptimo. Entonces, debido a que estos pacientes también van a presentar episodios de hiponatremia e hipoglucemia, se necesita que su horario tanto de comidas y de ejercicios sea regular, mantenga un horario como óptimo en donde pueda recibir sus alimentos y realizar el ejercicio correspondiente. Pero principalmente se recomienda para los pacientes que puedan presentar tanto una placa o un brazalete que dé una alerta médica para que, como sufren estos problemas, como ya no tienen esa resistencia a lo que son las infecciones o pueden a los traumatismos o a un cambio o presentarse un factor estresante
causar un problema, entonces necesito una atención inmediata médica. Para ello es recomendable el uso de este brazalete de alerta médica. Bien, sería todo de mi parte, doctor. John, Sí, doctor. no te entendí bien. A ver, ¿por qué es que se producía esta coloración broncínea o hiperpigmentación en ¿Cómo, este doctor? tipo de pacientes? Ah, ya. ¿Por qué se presenta la la hiperpigmentación en los pacientes en enfermedad de Addison? Ujú. Principalmente porque lo que es la ACTH estimula los melanocitos y se da una sobreexpresión de estos en la piel, doctor. Correcto, por el fenómeno de feedback Ujú. o retroalimentación negativa que tiene la secreción de estas hormonas, la escasez de cortisol provoca un incremento de parte de la hipófisis de secretar ACTH y concomitantemente también la melanoestimulante. Y esa sería la razón primordial por qué se iría produciendo hiperpigmentación, además de el estímulo de la radiación ultravioleta o solar. Imaginemos, en realidad el tratamiento que nosotros damos es prednisona. La hidrocortisona aquí en el Perú solo existe en vía parenteral. ¿Qué hacemos si un paciente con Addison presenta una colecistitis aguda que probablemente vaya a tener que ser solucionada quirúrgicamente? ¿Qué debemos hacer? ¿O qué se te ocurre que debería hacerse en estos pacientes? Estaba hablando solito, pero ya. Bien, sí, cuando presenta una colecistitis, el- O principalmente o lo que fuese, ya. principalmente sería lo que es un ayuno, doctor, un ayuno para disminuir lo que es en este caso, la inflamación y puede ser administración de líquidos, doctor, y antibióticos. Hay que hidratar con cierta energía, es cierto. Muchos de estos pacientes tienen intolerancia oral, entonces hay que hacerlo a veces por vía parenteral. Y usualmente lo que hacemos nosotros es colocar ahí sí hidrocortisona para tratar de prevenir o si ya se presentó, tratar una crisis suprarrenal. Utilizamos usualmente hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas por vía endovenosa. Si bien es cierto, el Addison ha disminuido su frecuencia, el Addison fue descrito por tuberculosis de la glándula suprarrenal en las épocas en que todavía no teníamos tuberculostáticos, desde que más o menos hace unos 70 años se tuvo disponibilidad de diferentes fármacos antituberculosos. La incidencia de la enfermedad de Addison provocada por una TBC suprarrenal ha caído dramáticamente. Sin embargo, hace unos 30 años, con la aparición del VIH, empezaron a incrementarse los casos de tuberculosis. Y países que no tenían registro mayor de tuberculosis empezaron a tener tuberculosis por esta condición asociada al VIH. Y ahí empezaron a tener problemas en suprarrenal.
Ah, estos pacientes eh, suelen manejarse muy bien con terapia de sustitución. Como te repito, lo que más utilizamos nosotros es prednisona, en dosis que van de 5 miligramos hasta 20 miligramos, y ahí hay que adecuar a cada paciente cuál es la dosis que más le conviene, porque cada paciente es diferente uno de otro en su respuesta, y en el mismo paciente, de igual modo, diferentes situaciones, como son condiciones de estrés o de otro tipo, pueden hacer en un momento dado que tengan mayores requerimientos de lo que usualmente tomaban o ingerían. ¿Qué otra cosa más es importante que sepan? Actualmente son las causas autoinmunes las que están más involucradas con una condición de insuficiencia suprarrenal crónica, más que ya la tuberculosis. Las condiciones de metástasis de algún cáncer que puedan involucrar la glándula suprarrenal son menos frecuentes y suelen darse cuando ya hay un proceso muy avanzado de la neoplasia. Usualmente cuando ya estamos en la etapa de carcinomatosis. Bien, ok, John, continuemos. Gracias, Doctor, buenas doctor. noches. Voy a continuar bueno, con las insuficiencias córtico suprarrenal secundaria y terciaria en este caso. Ah, ah, ya, ok. Entonces, como ya lo estaban mencionando mis compañeros, en tanto lo que tiene que ver con la insuficiencia suprarrenal primaria, vamos a ver el defecto bueno, la reducción de la secreción tanto de las hormonas que están en la corteza suprarrenal, tanto la aldosterona y también el cortisol. Esos son los dos más importantes. En cambio, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, solo se va a ver la reducción de la secreción de la hormona del cortisol. Ah, entonces, ¿por qué? O sea, acá no se va a dar se va a enfocar en la alteración en sí de la misma glándula. En el caso de la secundaria, vamos a ver que la glándula va a sufrir una alteración o por cualquier motivo que pueda haber una recesión o que haya sufrido anteriormente el paciente, no sé, una intervención quirúrgica, le hayan dañado, no sé, la hipófisis, en el caso de la secundaria, entonces la glándula no va a ser capaz de secretar la ACTH, que va a ser el principal hormona para secretar el cortisol en la glándula suprarrenal. Entonces, vamos a ver el déficit ahí. Y en cuanto a la terciaria, vamos a ver que el daño se va a producir a la altura del hipotálamo. Entonces, como el hipotálamo va a estar dañado, entonces la secreción de la hormona de la corticotropa, de la CRH, va a estar alterada y entonces, por ende, todo el mecanismo hasta llegar hasta la glándula hasta la glándula suprarrenal, vamos a ver una alteración, ¿no?, de todo ese mecanismo. Entonces, acá la diferencia entre la primaria y la secundaria y terciaria, claro, vamos a ver que en la secundaria, bueno, va a ser directamente el daño va a ser hacia la glándula, ¿no? En la secundaria y la terciaria el daño es directo a la glándula, no como en la primaria que puede ocurrir ya por muchos otros factores no externos, pueden ser, no sé, por exposición, ¿no?, a bacterias, o alteraciones genéticas, no sé, o sea,
acá es más exacto la alteración. Entonces, vamos a ver que, bueno, actualmente la causa más frecuente de la insuficiencia suprarrenal terciaria se debe a que va a haber una administración exógena crónica, o sea, muy frecuente, muy marcado de los glucocorticoides sintéticos. Entonces, esto va a provocar que haya una supresión prolongada de la secreción de la hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH hipotalámica. Entonces, no va a haber como que lo va a bloquear, ¿no? Lo va a volver insensible, entonces, acá va a ocurrir el daño. Y en cuanto respecto a la epidemiología, un punto muy importante de resaltar es que la insuficiencia suprarrenal secundaria es mucho más frecuente que la insuficiencia suprarrenal primaria. Se estiman aproximadamente de 150 a 280 personas por cada millón. Y es más común en mujeres, más frecuente en mujeres que en hombres. Y generalmente se va a detectar a la sexta, a partir de o bueno, en ese rango, ¿no? En la sexta década de la vida, a los 60 años más aproximadamente. Pásalo, por favor. Ya. En cuanto a la etiología, les había comentado que en el caso de la insuficiencia córtico suprarrenal secundaria, vamos a ver que va a ocurrir cuando bueno, va a haber cualquier proceso patológico que vaya a afectar a la hipófisis anterior y como va a estar dañado en la hipófisis anterior, no va a va a interferir en la secreción de la ACTH. Entonces, la deficiencia de esta ACTH puede presentar, o sea, ¿por qué se va? Ya, bueno, ya sabemos que va a haber una alteración, ¿no? De la hipófisis anterior, entonces, pero ¿por qué se va a dar esa alteración, ¿no? O sea, dicha alteración. Entonces vemos que va a haber las causas que debemos conocer son las lesiones o traumatismos que se va a ocupar en este espacio, ¿no? En este caso, en la silla turca puede haber lesiones o traumatismos, entonces va a haber una alteración en la anatomía de la hipófisis. También podemos encontrar tumores, adenomas, quistes, epidemomas, meningiomas, etcétera. También puede ser como consecuencia de alguna cirugía o que se haya tenido el paciente o alguna irradiación que haya llegado directamente hacia la hipófisis y puede provocar tumores hipofisiarios. También infecciones o procesos infiltrativos. También puede ocurrir también en el síndrome de Scherer. Y también, igual acá también puede haber desórdenes genéticos. Todos estos factores van a producir que la hipófisis esté alterada, entonces va a haber una disminución en la secreción de la ACTH. Pásalo, por favor. Ya que con respecto a la teología de las insuficiencia córtico suprarrenal terciaria, el daño se va a producir exactamente en el hipotálamo y va a interferir con la secreción de la CRH, que es la corticotropa. Entonces, generalmente esto se va a dar por lesiones o traumatismos, igual que van a ocupar este espacio. También va a haber por causa de cirugías o irradiación, igual en el hipotálamo, o infecciones o procesos infiltrativos. También a traumatismos, insuficiencias suprarrenales, terapias como glucocorticoides. Y también podemos ver que puede ser consecuencia del consumo de algunos fármacos, como puede ser los antidepresivos o los antipsicóticos, ¿no? Entonces, todo esto va a producir va a generar que el hipotálamo no funcione bien. Y entonces, al no funcionar bien, vamos a ver una disminución en la secreción de la hormona de la CRH
y por lo tanto no va a llegar bien hacia la hipófisis no va a poder secretar la ACTH y esta no va a llegar bien hasta la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal no va a poder secretar tanto el cortisol, en especial en estos dos casos va a ser el cortisol, ya que la aldosterona está regulado por el sistema de renina-angiotensina y como este es un sistema independiente, entonces no en este caso en la secundaria y en la terciaria no está alterado la secreción de la aldosterona. Pásalo, por favor. Ya, en cuanto a la fisiopatología, voy a hacer una pequeña comparación como ah, para fortalecer los conocimientos que ya han indicado mis compañeros anteriores. Entonces vamos a ver, vemos en primer lugar el hipotálamo, la hipófisis, la glándula suprarrenal. En el caso de la insuficiencia suprarrenal primaria, vamos a ver que va a haber una alteración en la secreción del cortisol. Entonces, como hay una alteración en el cortisol, como mecanismo de compensación, el cuerpo va a mandar a que el ACTH eleve su concentración para así generar más, para estimular que se secrete más cortisol, más aldosterona, ¿no? Entonces, vemos el mecanismo ahí que va a elevarse la ACTH. Y en cambio, con respecto al secundario y al terciario, vamos a ver que el daño es exclusivo, ¿no? Directo a la glándula. Entonces, la ACTH va a estar alterada, no va a haber una buena producción de la ACTH. Entonces, como ya no va a haber producción de ACTH, la producción de cortisol en la glándula suprarrenal va a disminuir. Entonces, vamos a ver ah, que, bueno, como va a estar dañado la glándula, la hipófisis, bueno, o sea, el cortisol, va a disminuir su secreción. Entonces vamos a ver un daño en la capa reticular y fasciculada, en la capa reticular y fasciculada de del, ya bueno, de la glándula suprarrenal. Entonces no va a estar afectada la capa glomerular, porque en este caso les comenté que la aldosterona va a tener sus niveles normales. Acá no se va a afectar la aldosterona, entonces la capa glomerular no va a sufrir ningún daño. Entonces, por lo tanto, no va a haber trastornos electrolíticos. En cambio, en la primaria, como va a haber una alteración también en la secreción de la aldosterona, va a aumentar va a disminuir la reabsorción de sodio, entonces va a aumentar en el organismo, va a aumentar las concentraciones de potasio, por lo tanto va a haber una hiperpotasemia y el cuerpo, como ya no va a haber mucha reabsorción de sodio, el cuerpo va a sufrir una acidosis metabólica. Y también, como lo acabo de mencionar, también va a haber una hiperpigmentación por consecuencia de que como va a haber una alteración en la aldosterona, bueno, el cortisol va a mandar a que la ACTH aumente, entonces la ACTH al aumentar va a estimular a la hormona estimulante de los melanocitos y va a ocurrir una hiperpigmentación. Pero en el secundario, como no hay esta alteración, entonces tampoco va a ocurrir, no hay trastornos electrolíticos, no va a haber trastornos de hiperpigmentación. Lo curioso es que sí van a compartir mm, dos consecuencias en sí, ¿no? En ambos, en tanto en la primaria, en la secundaria y en la terciaria, va a ocurrir una hipoglicemia y la hiponatremia. Va a haber disminución de la concentración de glucosa y de sodio en ambos. La insuficiencia suprarrenal terciaria va a tener el mismo mecanismo casi del secundario. La diferencia es que la alteración se da en el hipotálamo y por lo tanto todo el proceso que sigue hasta la glándula suprarrenal va a estar alterado
por ende va a estar alterado. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces, pásalo, por favor. Ok. Entonces, dentro de lo que son manifestaciones clínicas, mm, dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, vamos a ver que estas van a depender del grado de la gravedad, ¿no? De la enfermedad, del grado de la pérdida de la función suprarrenal y si conserva o no la producción de los mineralocorticoides, que en este caso es la aldosterona. En casos muy graves, sí vamos a ver la alteración de la aldosterona, pero en sí vamos a ver que las manifestaciones van a ser dadas de forma gradual. Vamos a pasar inclusive en algunos casos no va a pasar desapercibida esta enfermedad, esta condición, y, y solo se va a expresar en la crisis suprarrenal. Bueno, las manifestaciones clínicas son muy similares a la insuficiencia suprarrenal primaria. Por tanto, se va a dar tanto la astenia, anorexia, dolor abdominal, hipotensión, pérdida de peso, náuseas. Cabe resaltar que en este caso la hipotensión no es una manifestación clínica tan clara. Entonces, lo que no se va a producir es, a excepción de la insuficiencia suprarrenal primaria, no va a haber lo que no va a haber es la hiperpigmentación, no va a haber deshidratación ni hiperpotasemia, y igual la hipotensión no es una característica prominente. Pásalo, por favor. Ya. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que bueno, el diagnóstico se va a confirmar cuando encontramos en estas distintas pruebas las concentraciones bajas de cortisol, en este caso. Em, entonces, bueno, va a haber una baja concentración de cortisol. También, como cabe resaltar, la ACTH va a ser un factor indicador para diferenciar si es una primaria o una secundaria. Tenemos pruebas son pruebas más especializadas, como es la excreción urinaria a las 24 horas de cortisol libre. Esta generalmente va a estar disminuida, pero los niveles, también el sulfato de hidroepindrosterona va a tener niveles bajos también. Y los niveles séricos de gonadotropina y la prolactina van a ser normales en el caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria, y van a estar disminuidas en el caso de que se trate de un hipopituitarismo. También tenemos la prueba de estimulación corta con 250 microgramos de ACTH sintética. Esta prueba va a ser una prueba de reserva suprarrenal, donde se va a realizar bueno, si se realiza la estimulación del ACTH sintética, vamos a ver que se trata de una insuficiencia suprarrenal primaria, porque les comenté que en la primaria va a haber un aumento del ACTH. Y en cuanto a si hay un aumento gradual de los niveles de cortisol libre, podemos confirmar o deducir que es una insuficiencia suprarrenal secundaria. En cuanto a las pruebas de estimulación de la hormona liberadora de corticotropina, ah, bueno, esta en condiciones normales, los niveles de ACTH normalmente van a estar aumentados y también el cortisol va a estar aumentado. Entonces, esta expresión, cuando no se observa en esta prueba, entonces vamos a deducir que es una insuficiencia suprarrenal secundaria. También podemos ver tanto las pruebas hormonales, estas son las pruebas hormonales. También vamos a ver los estudios por imágenes, tanto la resonancia magnética o la tomografía computarizada. Estas pueden revelar en estos exámenes que directamente no vamos a ver
que puede ser que en la silla turca, en el caso de la hipófisis, esté vacía o parcialmente vacía por el resultado de una hipofisitis linfocítica hipofisiaria previa o caso de un tumor de la región hipotálamo hipofisiaria. En el caso del tratamiento, como les había mencionado, va a ocurrir una hiponatremia. Entonces, lo recomendable es que como primera opción se recomienda al paciente que eleve su consumo de sodio, ¿no? De sal en este caso. Y también podemos recomendar un tratamiento farmacológico. Ah, Vamos a reemplazar se va a reemplazar tanto los glucocorticoides, los mineralocorticoides que han sido descartados de alguna forma por la mala secreción de las glándulas. Entonces vamos como que tratar de aumentar, ¿no? la concentración de estas hormonas. Entonces en el caso de los glucocorticoides vamos a dar la hidrocortisona. La hidrocortisona es dada, se recomienda la ingesta por vía oral en dos partes. La dosis se le puede dividir en dos partes, donde los dos tercios bueno, del hidrocortisona de la dosis puede darse en la mañana y un tercio en la noche, pero también tiene efectos adversos. Si el consumo es constante, vamos a tener efectos adversos como son la gastritis o la irritabilidad gástrica. Entonces, si ocurre todo estas manifestaciones, y el paciente todavía requiere del uso de estos glucocorticoides, entonces tenemos que elevar la dosis ya no va a tolerarla por la vía enteral, entonces tenemos que darla por la vía parenteral y elevar las dosis. No se debe continuar con la misma cantidad de dosis, sino se debe elevar. Entonces, con respecto a los mineralocorticoides, vamos a tener la fludrocortisona, pero cabe resaltar que este medicamento solo se le va a dar en la insuficiencia córtico suprarrenal primaria, porque ahí sí va a estar alterado los niveles de aldosterona, ¿no? Pero en la secundaria y en la terciaria, los niveles van a ser relativamente normal, ¿no? Entonces, bueno, solo cabe destacar que sus efectos adversos van a ser puede ocurrir por la ingesta excesiva, ¿no? de este medicamento, puede haber una hipopotasemia, lo contrario, ¿no? Y un edema o una insuficiencia cardíaca congestiva. Y también podría darse la administración de andrógenos suprarrenales, pero bueno, si el paciente lo requiere, ¿no? En este caso, el medicamento, el fármaco sería la epinedrosterona, que es la DEA. Bueno, en caso mm, de la crisis suprarrenal, ¿por qué se va a dar esta crisis suprarrenal? Cuando va a haber un corte abrupto o bueno, bueno, quitarle abruptamente, ¿no? el medicamento al paciente, que este paciente está usando en su tratamiento un corticoide. Entonces, quitarle de una manera brusca este medicamento va a generar que en el paciente haya una crisis suprarrenal. Entonces, o también que el paciente esté expuesto a un estrés severo, o que puede ser un shock, o no sé, una fiebre reumática, etcétera, ¿no? Y como consecuencia va a haber la destrucción súbita la destrucción muy rápida, abrupta también, de las estructuras suprarrenales. Ah, Creo que eso es todo. Gracias. Kate, ¿es tu nombre? Sí, sí, Kate. Kate. Bueno, A ver, Kate. Una de las cosas que no deberían hacer ustedes es tocar tratamiento, porque todavía no están en la etapa de evaluar tratamientos. Sino tratar de ver cuáles son las manifestaciones y
cuál es en lo posible el fundamento fisiopatológico del problema. Uno de los problemas más comunes que tenemos actualmente son los pacientes hipofisectomizados, usualmente por presencia de adenomas, craniofaringiomas u otros tumores más raros como algunos tumores quísticos. ¿Qué pasa si yo hago una resección de hipófisis para tratar de controlar este problema? ¿Qué hacer con un paciente hipofisectomizado? Doctor, bueno, en este caso si hay un daño de la hipófisis, como le había explicado, va a haber una disminución en la secreción del ACTH y por lo tanto no va a haber una buena secreción de las hormonas de las corticos suprarrenales. Entonces, tratar de compensar, ¿no?, esa deficiencia que puede tener el paciente. De repente lo puede manifestar de mayor grado. El paciente va a tener un panhipopituitarismo, porque una hipófisis. Entonces, en general, todo. Claro, si te quito tu hipófisis, vas a todo. tener No, puede haber, no sé, algún tratamiento, como ya va a ser de una magnitud mayor el daño, entonces Dame un minuto. no solo es suficiente Dame un minuto. Kate, discúlpame. ¿Me escuchas, Kate? Sí, me estaba explicando. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí la escucho. Hola, Kate. ¿Me escucha, doctor? Sí la estoy escuchando ya. Ahora sí te escucho. Ya. Te decía, si yo retiro la hipófisis, desde luego que se van a producir un panhipopituitarismo que involucra
a ACTH y que por tanto involucra también a la producción de cortisol. ¿Qué hacer? Tratar de compensar ese déficit. Correcto. La única forma de mantener a este paciente en la mejor forma posible es haciendo un tratamiento de sustitución. Él ya nunca más va a tener ACTH. Entonces tengo que hacer un tratamiento de sustitución y como les decía antes, usualmente usamos prednisona. Otro problema frecuente que vemos nosotros con relativa frecuencia es la de los pacientes que están utilizando corticoides a dosis bastante altas y por tiempos prolongados, en pacientes con glomerulonefritis primarias, en pacientes con patologías autoinmunes. Se suelen prescribir dosis muy altas de corticoides. Esto inclusive puede llevar a un paciente a un Cushing iatrogénico. Antes era esto más frecuente, ahora se tiene mucho más cuidado para no llegar a un Cushing. Pero estos pacientes, si reciben dosis importantes de corticoides en una forma, lo que hacen finalmente es anular el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. ¿A qué se debería esto? ¿Por qué o cómo se explica que estos pacientes anulen el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal? ¿Me llegaste a entender? Me pregunto a qué se debe el Cushing suprarrenal. No. O sea, porque se va a Decía anular que la lo que hipófisis y vemos el hipotálamo. actualmente es que hay muchos pacientes que reciben corticoides Iatrogénico. en dosis importantes y por tiempo importante, especialmente en relación a patologías autoinmunes. Estos pacientes suelen Sí. anular el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. ¿Por qué se anularía este eje? Como usted lo estaba explicando en estos momentos por el exceso de consumo de medicamentos como puede ser los corticoides. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que provoca? Mm, una crisis suprarrenal. O sea, si yo le doy corticoides al paciente, ¿va a ser crisis? Cuando es en... Lo que va a hacer Cuando es su... que le doy mucho corticoide y no es, lo que va a hacer es un Cushing, un hipercortisolismo. No va a condicionar necesariamente una crisis suprarrenal. Mi pregunta es, Ya. tú lo has puesto como causa de una hipofunción suprarrenal terciaria al uso masivo de terapia corticoide. ¿Por qué es que se produce esta anulación del eje? ¿Por qué es que se produce esta disminución de TRH, de la hormona liberadora de corticotrofina?
Bueno, va a haber ah, bueno, va a haber estos, igual va a ser por el consumo de corticoides en exceso, ¿no? Va a producir que eh, también puede ser también una supresión, no sé, abrupta. Entonces esta hormona va a sufrir en el caso del hipotálamo, ¿no? La CRH va a sufrir una alteración, como que se va a volver resistente o, ah, o sea, como que va a tener va a volverse como que insensible, ¿no? A producir esta hormona. ¿Qué cosa es retroalimentación negativa? Que tú también lo has señalado en tu exposición. Ujú. Retroalimentación negativa sería lo que dijo el feedback. Feedback es la expresión en inglés. Ujú. Feedback, retroalimentación. ¿Pero qué significa esto? O sea, va a tener una dirección opuesta a la señalización normal que va a tener, o sea, la secuencia, ¿no? De la liberación, en este caso de las hormonas, va a tener una reacción opuesta por algún efecto que tenga, por algún estímulo, va a ocurrir lo contrario. ¿Qué va a ocurrir con la hipófisis inicialmente si yo doy dosis masivas de corticoides? Mm, mm, bueno, va a ocurrir un bloqueo, va a inhibirse, ¿no? Estas hormonas. Y también ¿Cuál hormona se va a inhibir en la hipófisis? en la hipófisis sería la ACTH. Correcto. Eso es retroalimentación negativa. Si tengo mucho cortisol en sangre, automáticamente la hipófisis anterior deja de producir ACTH. Y al revés también funciona. Si yo tengo muy poco cortisol, la ACTH aumenta, que es lo que tú has puesto en tu cuadro de la explicación de fisiopatología de la Ujú. insuficiencia suprarrenal primaria. En este caso, va más bien a disminuir la producción de ACTH. Y del mismo modo, esta alta concentración de corticoide va a afectar al hipotálamo. El hipotálamo va a disminuir la producción del CRH. ¿Por qué? Porque el contenido de cortisol en sangre está alto debido a la ingesta de corticoides o a la aplicación exógena de corticoides. Eso es retroalimentación negativa. A menor producción de hormona, mayor producción de la sustancia estimulante. A mayor producción, menor secreción de la hormona estimulante. Eso se llama retroalimentación negativa. Ok. Bien, Cake. Bien, continúa. Ya, doctor, gracias. Buenas noches, doctor. Ya. Yo les voy a hablar acerca... Sí, doctor. Yo les voy a hablar acerca del hipertiroidismo. Pásalo, por favor. Para ello, primero vamos a ver algunas generalidades. Tenemos la tiroides. La tiroides va a ser una glándula pequeña que va a tener una forma de escudo y va a estar ubicada debajo del cartílago cricoides. Además, debemos recordar que presenta dos lóbulos y está unido mediante lo que va a ser el istmo. Ahora, la unidad funcional va a ser el folículo tiroideo, que va a estar constituido sobre todo por las células foliculares, que se va a encargar de la producción de T3 y T4. También va a poseer lo que van a ser las células parafoliculares. Estas se van a encargar de la síntesis de calcitonina.
sobre todo cuando hay una hipercalcemia, disminuyendo así las concentraciones de calcio, ¿no? También vamos a poder tener lo que va a ser el coloide, donde va a ser el sitio de reserva de las tiroglobulinas yodadas. Y también debemos recordar que esta es ricamente vascularizada. Ahora, cuando hablamos del eje hipotalámico, hipófisis, tiroides, primero el hipotálamo va a liberar lo que va a ser la TRH, que va a ser la hormona liberadora de tirotropina. Esta va a estimular a nivel de la adenohipófisis la liberación de la TSH, que va a ser la hormona estimulante de la tiroides, y esta va a pasar a la circulación, llegando hacia la glándula tiroides, donde va a actuar a nivel de algunos receptores de TSH, estimulando la síntesis y la liberación de lo que va a ser las hormonas T3 y T4. Ahora, también se va a dar la retroalimentación negativa cuando las concentraciones de las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, están elevadas, inhibiendo sobre todo lo que va a ser la TSH y la TRH, para así sobre todo mantener lo que va a ser los niveles fisiológicos de las hormonas tiroideas. Pásalo, por favor. Ya. Ahora también debemos recordar lo que va a ser la síntesis de las hormonas tiroideas. Para ello, primero lo que va a suceder es que vamos a tener el yoduro. Esta, mediante, como ya les mencionaba, la TSH se va a unir a su receptor y lo que va a hacer es que va a activar lo que va a ser el simportador de yoduro sodio. Y esto va a hacer que pase el yoduro y el sodio a lo que va a ser las células foliculares. Una vez que se encuentran las células foliculares, también va a haber otra molécula, lo que va a dejar pasar, que va a ser ay, no se puede ver. Ya, va a ser la pendrina, es el transportador, lo que va a hacer que va a pasar el yoduro y se va a intercambiar con un cloro, llegando hacia lo que va a ser el coloide. Una vez, al mismo tiempo, lo que va a suceder es que se va a dar la síntesis de tiroglobulina. Esta es una molécula que va a ser producida en el retículo endoplasmático y va a ser ensamblado en lo que va a ser en el aparato de Golgi. Y luego va a pasar, también debemos recordar que esta generalmente está constituida por moléculas de tiroxina y va a pasar mediante exocitosis a lo que va a ser el coloide. Ahora, el yoduro necesita oxidarse, por eso se va a oxidar mediante lo que va a ser la peroxidasa, para así poder unirse a lo que va a ser a la tiroglobulina. Luego, una vez que se va a unir a la tiroglobulina, se va a dar la yodación de tirosina para formar la T1 y la T2. Una vez que están formadas la T1 y la T2, se va a dar el proceso de acoplamiento de las yodotirosinas. Se van a unir para formar así la T3 y la T4. Una vez que están formadas, estas se van a almacenar dentro de la tiroglobulina en el coloide. Y por un proceso de pinocitosis y cuando hay una estimulación, estas van a ser liberadas a lo que va a ser las células foliculares. Una vez que están en las células foliculares, mediante las proteasas, estas se van a romper y entonces van a quedar T1, T2, T3, T4, ¿no? Ahora la T1 y la T2, por la enzima deshiodasa, esta va a realizar una desyodación y se va a reciclar el yodo. Al contrario, lo que va a ser la T3 y la T4, debido a su liposolubilidad, va a atravesar la membrana celular y se va a dirigir a la sangre. Una vez que ya se encuentra en la sangre, estas van a realizar sus funciones, pero va a estar casi al 99%, va a estar transportado mediante las proteínas plasmáticas, que va a ser la globulina, principalmente en un 75% por la globulina fijadora de tirosina. También hay que recordar que en la periferia lo que va a suceder es que sale en un 90% el T4 y el T3 va a salir solamente en un 10%, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a suceder? En la periferia va a suceder una conversión. Del T3 va a convertirse el T4 se va a convertir en T3 y esto, recuerdan también que la que tiene 3 veces más potencia va a ser la T3 que la T4. Ahora, dentro de estos, sobre todo principalmente
ya que va a intervenir estas hormonas tiroideas en el metabolismo de las proteínas, de los lípidos y de los hidratos de carbono. Pásalo, por favor. Ya, ahora sí vamos a hablar de, primero vamos a definir dos términos, que va a ser la tirotoxicosis y el hipertiroidismo. La tirotoxicosis es un síndrome clínico que va a estar asociado sobre todo al estado hipermetabólico, y esto se va a deber a que va a haber concentraciones altas de hormonas tiroideas circulantes. A diferencia de lo que va a ser el hipertiroidismo, que va a ser la hiperfunción de la glándula tiroides. Por eso, pero también debemos recordar o debemos saber que la mayor causa de tirotoxicosis va a ser el hipertiroidismo. Por eso es que se utilizan estos dos términos indistintamente. Ahora, para hacer sobre todo lo que va a ser la etiología, la clasificación, esta se va a dividir en las que están asociadas al hipertiroidismo y las que no están asociadas al hipertiroidismo. Las que van a estar asociadas al hipertiroidismo, también la clasificación se hace debido a la gammagrafía tiroidea, porque las que están asociadas al hipertiroidismo va a haber una mayor captación del yodo radioactivo, y en las que no va a haber una menor captación de yodo radioactivo. Ahora, dentro de las que están asociadas al hipertiroidismo, con mayor frecuencia va a estar la hiperplasia tóxica difusa, la enfermedad de Graves, como causa, también el bocio multinodular hiperfuncionante tóxico, el adenoma hiperfuncionante que va a ser también el tóxico. Y también va a haber otras causas secundarias como va a ser el adenoma hipoficiaria secretor de TSH, que va a ser infrecuente. Ahora, primero vamos a ver entonces a la etiología sobre todo de los que están asociados al hipertiroidismo. Primero, el bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico. En estas lo que va a suceder es que va a haber mutaciones en los genes que van a codificar sobre todo el receptor de TSH, y van a hacer que estos receptores se vuelvan autónomos y se van a activar con o sin independencia de la TSH. Y así va a provocar va a haber una mayor cantidad de tiroglobulina y yoduro en el coloide, y por ende va a haber una mayor producción de la T3 y de la T4. Ahora, en el bocio multinodular tóxico, esta principalmente se va a manifestar en mujeres mayores de 50 años, y aquí puede ser uno o más de los nódulos van a ser autónomos. Y en el adenoma tóxico, esta también se va a presentar en mujeres, se va a presentar principalmente entre 20 a 30 años, y esta se caracteriza por ser solitario. Ahora, otras de las causas, como ya les mencionaba, va a ser la enfermedad de Graves, que lo vamos a ver después, y puede ser también el fenómeno de Job-Basedow, esta sobre todo porque va a haber se va a deber sobre todo a lo que va a ser al yodo exógeno. Ahora, la hiperémesis gravídica y la enfermedad trifoblástica, en estas lo que va a ocurrir va a haber reacciones cruzadas con los receptores de la TSH, debido a la hormona coriónica, ¿no? Ahora, pásalo, por favor. Y ahora vamos a ver de la enfermedad de Graves, que esta va a ser responsable del 85% de las causas de hipertiroidismo, con una prevalencia de 0.5 a 1%, se va a dar generalmente en mujeres de 20 a 40 años. Es una enfermedad autoinmunitaria donde va a generarse anticuerpos antirreceptores TSH, lo que van a hacer las TSI, y van a estimular a lo que va a ser a los receptores TSH, haciendo así que haya una mayor producción de lo que va a ser la T3 y la T4. Abajo, como podemos ver, ahí está la célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esta va a presentar a un antígeno que va a ser semejante al receptor de TSH. Ahora, esta va a ser presentada al linfocito T. El linfocito T es como que le va a ordenar al linfocito B, y esta va a producir anticuerpos contra ¿no? Ahora, como es semejante a los receptores de TSH, entonces los anticuerpos que ya han sido formados, estos van a atacar a los receptores de TSH, pero no para destruirlo o para dañarlo, sino lo que van a generar es que para estimularlo.
Entonces esta va a ser estimulada, también siendo estimulada así la cascada de señalización, y entonces cuando va a seguir actuando entonces la glándula, y esta va a hacer que sea más hiperplásica y va a generarse también una hipertrofia de la glándula. Ahora, dentro de las manifestaciones más frecuentes de la triada va a ser el bocio difuso, la oftalmopatía o los exoftalmos, la dermopatía o el mixedema pretibial. Está acompañada de las manifestaciones clínicas típicas de lo que va a ser de la tirotoxicosis. Pásalo, por favor. Ahora ya vimos la etiología de las que están asociadas al hipertiroidismo. Ahora vamos a ver de las que no están asociadas al hipertiroidismo. Como ya les mencionaba, en esta no va a haber un incremento en la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, esta se puede deber a lo que va a haber una ingesta externa de hormonas tiroideas, como puede ser por la sobredosis de levotiroxina o la tirotoxicosis facticia, que los dos se van a deber sobre todo a fármacos. Ahora, otra de las causas podría ser, si no, las tiroiditis, que van a ser las inflamaciones de las tiroides. Lo que va a suceder aquí es que va a haber una destrucción de los folículos tiroideos. Al haber esta destrucción de los folículos tiroideos, y como ya les mencionaba en la fisiología, en el coloide está almacenada lo que va a ser la tiroglobulina junto con las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, al destruirse, esta va a pasar, o va a haber un paso masivo de estas hormonas tiroideas a la circulación general, generándose así un hipertiroidismo. Ahora, la subaguda de Kerr-Vine, por ejemplo, que es también infrecuente, esta se va a presentar en mujeres de 30 a 50 años, va a haber dolor a la palpación, puede presentar fiebre, una BSG elevada, esta que va a ser indicador de una infección o de una inflamación. Ahora, primero se va a presentar con una tirotoxicosis y después va a ser un hipotiroidismo debido a que se van a vaciar todas las reservas, por así decirlo. Luego también podría deberse a fármacos como la amiodarona, a radiación, a intervención quirúrgica o una intervención quirúrgica de la paratiroides. O también podría deberse a lo que van a ser los cánceres de tiroides metastásicos, como podría ser el carcinoma folicular metastásico funcionante, metástasis de pulmonar. Pásalo, por favor. Ya, también ahora vamos a ver la fisiopatología. Como ya les mencionaba, las hormonas tiroideas van a afectar a casi todos los tejidos y a los sistemas de los órganos del cuerpo, ¿no? Esto sobre todo porque va a haber un aumento en la tasa metabólica basal y la termogénesis tisular al regular la alza de los receptores alfa-adrenérgicos. También las hormonas tiroideas van a aumentar lo que va a ser la expresión del ATP dependiente de calcio del retículo sarcoplásmico del miocardio, provocando así que haya una mayor frecuencia cardíaca, una contractibilidad del miocardio y por ende va a haber un aumento de lo que va a ser el gasto cardíaco. También debido a lo que va a ser el consumo de oxígeno que se va a producir, esto sobre todo porque va a haber los residuos van a ser los productos metabólicos de ácido láctico debido a la relajación del músculo liso arterial. Estas va a generar que haya una reducción en el sistema vascular sistémico y también va a haber una disminución de la poscarga. Entonces, al haber una reducción de lo que va a ser de la resistencia vascular sistémica, esto va a activar lo que va a ser el sistema renina-angiotensina, aumentando así la reabsorción de sodio y expandiendo el volumen sanguíneo para sobre todo aumentar la precarga. Ahora, si no hubiera un tratamiento, lo que podría llegar a conllevar esto sería una hipertrofia ventricular izquierda o si no, una insuficiencia cardíaca congestiva. Pásalo, por favor. Ahora, en cuanto a lo que va a ser las manifestaciones clínicas, estas principalmente van a deberse a dos cosas, ¿no? Como ya les mencionaba también, uno al estado hipermetabólico y el otro puede ser por la hiperactividad del sistema nervioso simpático, ya que las manifestaciones clínicas también van a ser muy parecidas. Ahora, en algunos estudios se menciona de que las hormonas tiroideas estarían actuando o estarían aumentando la sensibilidad de
a las catecolaminas. Por eso es que se producirían estas manifestaciones clínicas similares. O también estarían actuando estas hormonas tiroideas como pseudocatecolaminas. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces van a ser nerviosismo, hipersudoración, intolerancia al calor, palpitaciones, taquicardia, temblores. Principalmente uno que se utiliza lo que es para el diagnóstico va a ser las oftalmopatías, que va a ser la retracción palpebral, los exoftalmos y el edema periorbitario, como ya les mencionaba. Ahora, en un 50% de los pacientes van a presentar también una debilidad muscular proximal y un 10 a un 15% va a presentar fibrilación auricular. Ahora, el otro extremo sería lo que va a ser las tormentas tiroideas. Estas se van a presentar sobre todo en aquellos pacientes de que hayan sido tratados inadecuadamente o no hayan sido diagnosticadas. Entonces, esta podría ser mortal incluso y podría deberse a unas infecciones, a un traumatismo físico o a una manipulación de la glándula tiroides. Los efectos van a ser graves en sí, que podrían conducir, como ya les mencioné, a la muerte. Pásalo, por favor. Ahora, hablando de lo que va a ser el diagnóstico y el tratamiento, para el diagnóstico, principalmente lo que se va a hacer se va a tener en cuenta la medición de lo que va a ser las concentraciones séricas del TSH. Generalmente Para en un el tratamiento ya no hagas. No hagas Ya, tratamiento, no le corresponde. Ya, entonces solamente para el diagnóstico, principalmente nos vamos a basar lo que va a ser en sus características clínicas, así como también en los datos de laboratorio, ¿no? Lo que se va a ver es que va a estar disminuida la TSH y va a estar elevada lo que va a ser la T4 libre. Pero también en algunos casos, como puede ser cuando hay alteraciones en la hipófisis o en el hipotálamo, y estas son las causas que puede ser terciaria o secundaria del hipertiroidismo, entonces va a estar elevada la TSH, así como la T3 y la T4. En algunos pacientes también podría estar elevada lo que va a ser la T3 libre. A esto se le llama la toxicosis T3 y la T4 estaría disminuida. Ahora, una vez que ya se ha confirmado el diagnóstico, para determinar o para saber lo que va a ser la etiología, podríamos utilizar lo que va a ser la medición de la captación de yodo radioactivo, como ya les mencionaba al inicio, ¿no? Las que está asociada al hipertiroidismo va a estar elevada y la que no está asociada va a estar reducida. En las asociadas, como ya hablamos de la enfermedad de Graves, y en las no asociadas, los tiroiditis, por ejemplo. Ahora, en el diagnóstico, por ejemplo, de la enfermedad de Graves, lo que va a suceder es que se va a tener en cuenta los niveles séricos de anticuerpos contra el receptor de TSH. Ya, eso sería todo, doctor. Ok. Araceli. Sí, doctor. Si yo empiezo a sospechar de hipertiroidismo en una paciente de unos 30 años, porque tiene intolerancia al calor, porque tiene nerviosismo, inquietud, tremor, los ojos me parecen algo saltones, es hiperkinética, ya está bajando de peso y verifico una taquicardia. ¿Qué debería pedir, buscar, cómo confirmar mi sospecha, si es o no es un hipertiroidismo? Primero las concentraciones de TSH, creo, doctor. Pido TSH entonces. ¿Y cómo espero encontrarlo? Tiene que estar abajo el TSH. Ok. ¿Y cómo verificar si tengo T4 y T3 altos?
También se puede pedir, creo que, pruebas independientes para poder ver la T4, la T3 si están elevadas o no. Usualmente nosotros solemos pedir T3 y T4. Esta es una forma. Si yo encuentro que además la paciente es portadora de bocio, ¿qué estaría sospechando? Portadora de bocio. Un crecimiento de la glándula tiroides. Podría ser una enfermedad de Graves. De Graves, Basedow. Graves. Okay. Y entonces, ¿cómo verifico si eso no es? Para eso podría pedir lo que va a ser la captación de yodo radiactivo. Ok. Me sale que es captante. ¿Qué más? Si es captante, entonces sí está asociado a un hipertiroidismo y entonces podría ser enfermedad de Graves. Correcto. También voy a pedir anticuerpos contra receptores, anticuerpos antitiroideos. Ah, sí, también. Sí, doctor. ¿Cómo se comporta una tiroiditis subaguda? Una tiroiditis subaguda. Que suele a veces sin dar hipertiroidismo. Creo que lo que se diferencia de otras también es el dolor a la palpación. Correcto. Esto es un proceso inflamatorio severo. Los pacientes pueden tener, por lo tanto, manifestaciones inflamatorias, entre ellas dolor, rubor, calor y aumento de volumen, ¿no? Moración. Hay dolor. Suele haber fiebre. Sí. Ok, continuemos. Gracias, doctor. Ahora sí. Bien, buenas noches, doctor. Voy a continuar con la exposición. Voy a hablar sobre la contraparte del hipertiroidismo, que sería el hipotiroidismo. Ok, Erickson. Bien. Básicamente, el hipotiroidismo se define como un trastorno causado por una alteración estructural o funcional que interfiere en la producción de hormona tiroidea. Básicamente es encontrar T4, T3, hormonas tiroideas bajas. Según su etiología, se dividen en dos, que son congénitos y adquiridos. Los congénitos, el mecanismo patogénico es que hay una aplasia o una hipoplasia de la tiroides. En cuanto a la clasificación etiológica adquirida, se puede dividir en dos, que es primario y secundario, que ahorita voy a empezar a detallar. Dentro de los adquiridos tenemos al más representante o al más común, que sería la tiroiditis de Hashimoto. Y también una de las más comunes es la deficiencia de yodo. Además de un tratamiento, las que están en letra rojita, un tratamiento de radiación 131 para hipertiroidismo. Uno de los tratamientos, como dijo mi compañera, es la radiación de yodo en el hipertiroidismo, y a veces suele ser exagerado, produciéndole al paciente un hipotiroidismo. También tenemos dentro de las causas a la tiroiditis linfocítica, como le estaba explicando también, a la ablación de la tiroides cuando hay una cirugía tiroidea. Dentro de los fármacos como causa etiológica tenemos al yodo inorgánico, al yodo orgánico y a la amiodarona, que últimamente se ha estado viendo o que refieren que es uno de los fármacos más comunes que causa hipotiroidismo. También tenemos a las tioaminas, que es el propiltiouracilo,
metimazol y fármacos fármacos litio. También tenemos una de las causas es por hipopituitarismo. Básicamente esto se resume con la secreción deficiente de TSH. Otra causa es una enfermedad hipotalámica, que no es tan común, pero hay una secreción deficiente de la TRH. Recordemos que la TRH es una hormona liberadora de tirotropina. Bien, entonces dentro de estos adquiridos tenemos al hipotiroidismo primario y secundario. Algunos lo clasifican así. El primario es básicamente la insuficiencia de la tiroides. En otras palabras, el problema está en la tiroides. El hipotiroidismo secundario es la insuficiencia hipofisiaria o por una insuficiencia hipofisiaria o hipotalámica, que en otras palabras el problema está en la hipófisis o en el hipotálamo. Bien, hay una producción de TRH o TSH. Siguiente, voy a hablar sobre la patogenia. Como tomando el ejemplo sobre de la tiroiditis de Hashimoto, ya que, como menciona en la bibliografía, es una de las causas más comunes. Bien, la tiroiditis de Hashimoto o su patogenia es básicamente la alteración autoinmunitaria en la que la glándula tiroides llega a ser totalmente destruida por un proceso inflamatorio o un proceso inmunitario. Dentro de los anticuerpos que se encuentran o que atacan o que destruyen a las células, a los tirocitos, se encuentran los anticuerpos antimicrosómicos, la antiperoxidasa tiroidea o anti-TPO, la antitiroglobulina, los anticuerpos bloqueadores del receptor TSH, que haciendo que estos no reciban o estos receptores no capten las hormonas, produciéndose un hipotiroidismo. En cuanto a la antiperoxidasa tiroidea, es uno de los anticuerpos que es muy usado o que se utiliza para el análisis de laboratorio, para hipotiroidismo. Como vemos en la imagen, tenemos células o tirocitos normales y en la parte derecha lo que pasa en la tiroiditis de Hashimoto. Como vemos, hay un infiltrado linfocitario, hay células plasmáticas, que en la siguiente diapositiva voy a explicar a mayor detalle cómo es que se produce esto. Además hay folículos, hay una metaplasia de las células epiteliales foliculares, hay una inflamación, como les dije, y hay una fibrosis. Siguiente diapositiva. Bien. Entonces voy a explicar más o menos el mecanismo de producción, cómo es que se produce el hipotiroidismo, y se resumen lo que pude encontrar son 3 mecanismos. Uno de ellos es en donde hay una posible reacción de los linfocitos TCD4 frente a los antígenos tiroideos, produciéndose así citocinas, en especial el interferón gamma, que promueve inflamación. Este interferón gamma produce una inflamación activando los macrófagos, dañando así la tiroides debido a los procesos tóxicos que realizan estas células inflamatorias, produciéndose así destrucción como les dije, destrucción de las células de la glándula. Bien, el otro mecanismo es la muerte celular mediada por los linfocitos TCD8 o citotóxicos, que reconocen antígenos de las células tiroideas y la destruyen. El otro mecanismo es en donde las células plasmáticas liberan anticuerpos. Estos anticuerpos producen una citotoxicidad en compañía de las células natural killer, así
afectando a los receptores de hormonas, produciendo una citotoxicidad de la glándula, una destrucción de la glándula. Siguiente. Bien, en la tiroiditis de Hashimoto, las características que podemos encontrar es que en las primeras etapas hay un agrandamiento difuso de la tiroides. Además, en la última etapa hay como que ya la tiroides se vuelve casi atrófica por el mecanismo que les estaba explicando anteriormente. Y con relación a los anticuerpos de la tiroiditis de Hashimoto, podemos encontrar valores altos, moderados y bajos que nos podrían orientar a un diagnóstico. En este caso, la tiroiditis de Hashimoto tiene unos anticuerpos, como les dije anterior, valores altos. Pero si encontramos valores moderados, podríamos sospechar de una enfermedad de Graves, o una neoplasia tiroidea, o un bucio multinodular. Y si encontramos anticuerpos con valores bajos, básicamente es fisiológico o se podría encontrar en ancianos. En la imagen de la derecha tenemos una fotografía de la tiroiditis de Hashimoto en el parénquima tiroideo, que contiene básicamente un infiltrado linfocitario. Además encontramos microscópicamente las células de Hurtley, que estos son células supervivientes de la destrucción, claro, de la destrucción. Siguiente. Bien, entonces voy a hablar sobre la clínica, las manifestaciones clínicas. Como esto es un síndrome, tiene signos y síntomas. Dentro de los síntomas o más característicos podemos encontrar a la lentitud del pensamiento, a un letargo. Recordemos que estas hormonas T3 y T4 sirven para el metabolismo celular, la síntesis proteica, la actividad de las enzimas y demás. Y al no haber haber una baja concentración de estas hormonas, podemos encontrar estos signos y síntomas. Sigamos, entre los síntomas letargo, el vigor disminuido, una piel seca, uña y quebradiza, hay aumento de peso, hay un estreñimiento, hay un líbido disminuido, menorragia en las mujeres. Esto se produce porque en la menstruación quizás hasta llega a desaparecer debido a que la hormona tiroidea tiene un efecto inhibitorio sobre la secreción de prolactina. Entonces, los pacientes con este padecimiento quizá también exhiban hiperprolactinemia. Y si exhibe entonces hiperprolactinemia y tenemos un paciente varón, entonces lo que vamos a encontrar es entonces un paciente varón con ginecomastia. Y además, debido a la liberación de prolactina. Entonces, también encontramos intolerancia al frío. Los pacientes refieren en este tipo de casos que así estemos en invierno, los pacientes sienten frío. Dentro de los signos encontramos la cara redonda inflamada, hay una debilidad muscular, no se conoce muy bien el mecanismo, pero se sospecha que hay una normalidad bioenergética o las mitocondrias son incapaces de producir tanta energía y se produce una debilidad muscular. Hay una edema periorbital, también hay bradicardia. Esto tal vez se produce por hay depósito excesivo de mucopolisacáridos en las fibras miocárdicas y llevando así una degeneración de estas fibras. También podemos ver ascitis y derrame pericárdico, hay una piel fría, seca, escamosa también, y hay signos de depresión. Básicamente estos signos, síntomas mentales o demencia
psicosis representan una locura se le conoce como locura por mixedema. Cabe aclarar que en los niños también, o los niños que presentan hipotiroidismo presentan un retraso mental. Se podría decir la clínica severa del hipotiroidismo es llamado también el mixedema, que voy a explicar en la siguiente diapositiva. El mixedema, antes de que podamos tener o tengamos mecanismos para el diagnóstico, básicamente se hacía por la clínica, que ya se sospechaba de un paciente mixedematoso, que es una complicación clínica, como les decía, del hipotiroidismo, que es, pues, la paciente tiene un edema periorbitario, tiene una piel seca, el cabello además está seco y hay un edema facial. Como está en la diapositiva, en los datos del laboratorio, encontramos pues aumento sérico de TSH. ¿Y por qué encontramos séricos aumentado? Es como estaba explicando casi toda la exposición sobre el feedback negativo. La hipófisis, al ver que no hay que hay una baja producción o hay una baja hormona de T3 y T4, estas liberan mayor cantidad de TSH, encontrándose así en el diagnóstico o en los datos del laboratorio aumentado. Y de igual manera, el T4 y el T3 encontramos reducidos. Además de los datos del laboratorio que encontramos son la captación disminuida de yodo radioactivo, hay una anemia macrocítica. Esto es muy relacionado con la reducción o una eritropoiesis disminuida y produciéndose así una reducción de absorción de cianocobalamina, de la B12, y muy relacionado con la anemia perniciosa. Los niveles de creatinquinasa elevados, estos básicamente por la debilidad muscular y los calambres y la rigidez. El nivel de colesterol también elevado. En la siguiente diapositiva tenemos las manifestaciones de estado hipotiroideo. Hipotiroidea básicamente como un resumen de lo anterior. Voy a citar solo algunos, que es el nivel de organización del hipotiroidismo y el hipertiroidismo. En el hipotiroidismo el metabolismo basal se encuentra disminuido, en el hipotiroidismo se encuentra incrementado, en la sensibilidad a las catecolaminas se encuentra disminuido y en el hipertiroidismo incrementado. En el hipotiroidismo encontramos rasgos mixedematosos, voz grave, retraso del crecimiento en niños, como les estaba diciendo. En el hipotiroidismo, exoftalmia, como ya lo refirió mi compañera, enfermedad de Graves, incapacidad para el cierre palpebral, crecimiento acelerado de los niños. Bueno, así tenemos varios, en piel, peso, función respiratoria. Y bueno, ya básicamente eso es todo, doctor. Gracias. Ok, Erickson. ¿Me escuchas? Sí, doctor, sí lo escucho. Una pregunta. ¿Qué cosa es hipotiroidismo subclínico? Sí lo escuché, doctor. El hipotiroidismo subclínico es como que algo así como, no es básicamente puedes encontrar TSH reducido y el T3, T4 normal. Creo que es más sobre la hormona de la hipófisis, doctor.
No, eso sería un hipotiroidismo secundario, intentaría hacerlo. No, hipotiroidismo subclínico, como el nombre indica, es que no hay clínica de hipotiroidismo. Es decir, no hay nada de lo que tú has mencionado, de sequedad y fragilidad de pelo, no hay aumento de peso, no hay intolerancia al frío, no hay nada. Clínicamente no encuentras nada. Sin embargo, hormonalmente puedes encontrar un TSH alto, aun cuando el T4 y T3 todavía están en rangos normales. A eso se le llama hipotiroidismo subclínico. Y en algunos casos pueden pasar a hipotiroidismo clínico. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok. En la tiroiditis de Hashimoto, que de lejos es la principal causa de hipotiroidismo primario, hay un factor genético. Lo Es que decir, puedo hay ver, doctor, determinados es grupos que familiares que tengan esta patología con mayor frecuencia. no, pero básicamente es idiopático por lo que refiere en la literatura. No, idiopáticos se refieren a causas, pero sí hay una predisposición genética. Hay grupos familiares, por eso es importante recabar antecedentes familiares en este tipo de pacientes. Sí los hay. En una fase inicial, el hipotiroidismo de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto, ¿nos puede dar clínica de hipertiroidismo? Sí, doctor, porque primero hay un agrandamiento de la tiroides. Así es. En una parte inicial, la tiroiditis de Hashimoto puede generar clínica de hipertiroidismo, para luego ya acabar cuando se produce la destrucción de la glándula que tú bien has explicado a través de la acción inmune de los linfocitos CD4 y CD8, ya esto determina un hipotiroidismo total. Muy bien. Ok, Erickson. ¿Está Lisette por ahí? Lisette. Hola. Lisette. Lisette, esto se ha prolongado en exceso. Estamos ya 2 horas en este trance. No sería prudente hacerles, la charla que yo les tengo es una charlota de más de 90 láminas, fuera de video. ¿Lo podemos postergar para mañana? Sí, doctor, creo que mis compañeros también van a estar de acuerdo. Dame el horario más bien. En la mañana es nuestro horario, doctor. En la mañana. ¿Podría ser a partir de las 10:30? Sí, doctor, estaría bien. Ya, dame de entre 10:30 y 11, porque mañana hay una reunión en el hospital. Ya, ahí entonces lo hacemos. Gracias, Lisette. Buenas noches a todos. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. Chao, John.